Mi nombre es Iris Ashford. Tengo 31 años. Soy ingeniera de software, fundadora de una pequeña empresa, el tipo de persona que siempre da el 100%. Pero cuando tenía 9 años, mis padres me llevaron a un rancho de caballos al este de Oregón y me dejaron en el porche con una maleta de plástico. Mi abuelo, Enrique Ashford, estaba de pie en la entrada y observó cómo el coche de mis padres desaparecía por el camino de grava. 10 años después, esos mismos padres aparecieron en su funeral con trajes negros, hablando de familia, de justicia, de $100 millones que creían que les correspondían por derecho. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. El abuelo ya lo había firmado todo. Bienvenidos a Historias en Calma, donde las personas silenciosas se encuentran con las traiciones más ruidosas y salen más firmes de lo que entraron. Era agosto, lo recuerdo porque el aire olía a hierba seca y mi ropa se pegaba al asiento del coche. Habíamos conducido 6 horas desde la ciudad y nadie me había dirigido la palabra. Mi madre, Diana, hojeaba una revista. Mi padre, Gonzalo, conducía con una mano en el volante y la otra tamborileando en el reposabrazos, como si contara los minutos para estar en otro sitio. Cuando entramos en el camino de grava del rancho Ashford, Diana finalmente se dio la vuelta. No me miró a mí, miró la maleta. Tendrás tu propia habitación. El abuelo tiene una casa grande. Eso fue todo. La única explicación para dejar a tu hija de 9 años con un hombre de 70 al que había visto 2 veces. Gonzalo dejó mi maleta en el porche como si fuera un paquete. Diana se quedó en el coche con el motor encendido. Me quedé en el escalón y la miré. Cruzamos miradas medio segundo. Luego dijo algo que alcancé a escuchar a través del cristal. Era la que podíamos permitirnos perder. El coche retrocedió. La grava crujió bajo las ruedas y el único sonido que quedó fue el chirrido del viejo molino de viento detrás del granero, girando lento en el calor de agosto. Cuando el polvo se asentó, la puerta mosquitera se abrió y ahí estaba Enrique Ashford, 1,90 m, cabello blanco, camisa de trabajo con grasa bajo las uñas. No se agachó a mi nivel. No preguntó si estaba bien. ¿Puedes cargar esa maleta tú sola? Asentí. Bien. Tu habitación, arriba, segunda puerta. Luego ven al taller. Sin abrazos, sin discursos, sin promesas de que todo iría bien. Solo una dirección y un trabajo. Esa fue mi bienvenida al rancho Ashford. El taller estaba detrás del granero. Suelo de hormigón, paredes con herramientas colgadas y etiquetadas por tamaño. Todo tenía un lugar y una razón. Lo primero que me golpeó fue el olor. Cuero de silla de montar y aceite de máquina impregnados en la madera, como si el edificio estuviera hecho de trabajo. Enrique estaba ante un banco sosteniendo una brida rota. Señaló un taburete. Siéntate, mira. No explicó nada de mis padres. No prometió que las cosas mejorarían. Arregló la hebilla despacio y con precisión. Cuando terminó, me entregó un trapo. Trabajarás. Trabajar es como dejas de ahogarte. Enrique me enseñó a usar una llave dinamométrica antes de enseñarme a hacer huevos revueltos. Siente cómo agarra, me decía. Ahí es donde el metal quiere parar. Si vas más allá, rompes lo que intentas sujetar. Frases cortas con un segundo significado escondido detrás del primero. O lo captabas o no. Para el segundo mes ya le ayudaba a reparar postes y recalibrar la bomba de riego. Para el tercero me dejó usar la antorcha de soldadura. Nunca habló de mis padres. Si los mencionaba yo, redirigía. No era crueldad, era una decisión. Me enseñaba que podía construir un día sin ellos dentro. Una tarde lo observé mientras dibujaba modificaciones para el sistema de ventilación del granero. Noté el anillo en su mano derecha, hierro, no oro, banda gruesa con algo grabado en la parte interior. ¿Qué es ese anillo? El de mi padre. ¿Para qué sirve? Lo giró una vez. Para cumplir una promesa. No heredas nada, Iris.
ganas el derecho a conservarlo. No entendí lo que quería decir. Lo haría. Enrique Ashford había sido ingeniero mecánico durante 32 años. Tenía 14 patentes de sistemas de válvulas de riego utilizados en todo el oeste del país. El rancho ocupaba 1.100 hectáreas con derechos de agua desde 1923. Para mí era solo un hombre que arreglaba cosas. No supe cuánto valía hasta mucho después. Conducía una camioneta con 20 años de antigüedad. Compraba la ropa en la tienda del pueblo. El hombre que comía sopa de lata 3 noches por semana estaba sentado sobre 100 millones en tierras y propiedad intelectual. Y las personas que me dejaron en su puerta siempre lo habían sabido. A los 14, Enrique y yo desmontamos el molino de viento detrás del granero, el mismo cuyo chirrido había sido el último sonido que escuché el día que mis padres se fueron, y lo reconstruimos desde la base. Nuevos rodamientos, nuevas aspas, rotor reequilibrado. Nos llevó 3 fines de semana. Cuando terminamos y las aspas atraparon el primer golpe de viento, el chirrido desapareció, reemplazado por un zumbido suave y constante. Ese es el sonido de algo funcionando como debe, dijo Enrique. Mis padres llamaban quizás 4 veces al año. Diana preguntaba a Enrique si el seguro estaba al día. Nunca me preguntó en qué curso estaba. Gonzalo cogía el teléfono 30 segundos. ¿Te estás portando bien con el abuelo? El tipo de pregunta que no espera respuesta. Luego llegó mi 15º cumpleaños. Diana prometió que vendrían con Bruno, mi hermano mayor, el que se quedaron. Limpié la habitación de invitados. Enrique compró una tarta. El día llegó. Ningún coche. Diana dejó un mensaje de voz a las 6 de la tarde. A Gonzalo se le había alargado una reunión. Esa tarde escuché a Enrique al teléfono con un tono que nunca le había oído. No le prometas a esa chica algo que no vas a cumplir. Si vuelves a hacerlo, no llames aquí. Fue lo más que jamás escuché decir sobre mis padres. Me gradué con beca completa para ingeniería mecánica. Enrique me llevó al campus en la vieja camioneta. Dejó mi bolsa en la residencia y miró alrededor de la habitación como si evaluara la estructura. El techo está bien. Los enchufes están a tierra. Estarás bien. Lo abracé. La primera vez en 9 años que yo iniciaba un abrazo. Él estaba rígido con ello. Luego tosió. Profundo, húmedo, desde un lugar de su pecho que no me gustó. ¿Estás bien? Polvo del rancho. Ve a aprender algo. Lo último que vi antes de que la camioneta desapareciera fue el destello de ese anillo de hierro en su mano sobre el volante. 2 meses después, la voz de Enrique era más delgada cada semana. Las toses duraban más. En las vacaciones de invierno volví a casa y lo supe de inmediato. El rancho funcionaba más despacio, había reparaciones cubiertas con parches, y Enrique había perdido 10 kilos que no podía permitirse. Me instalé en mi antigua habitación sin pedirle permiso y empecé con el mantenimiento. Y cada vez que arreglaba algo sentía el viejo ritmo, los dos trabajando codo con codo, salvo que ahora era yo quien sostenía la llave mientras él señalaba. Un año después, Enrique pasaba la mayor parte del tiempo en el sillón junto a la ventana. Seguía lúcido, capaz de corregir mi técnica de soldadura, escuchando el arco eléctrico desde el otro lado de la sala. Una tarde le llevé sopa. «Abuelo, tenemos que hablar del rancho». «No, no tenemos. Hay una mujer, Mariana Voss, abogada en Bend. Cuando llegue el momento, se pondrá en contacto contigo. Todo está con ella». «¿Qué significa eso?» «Significa que no tienes que preocuparte». Me dio una palmadita en el brazo. «Lo organicé hace años. Confía en el papeleo». Era un jueves de octubre cuando me habló del anillo, en el taller, él sentado mientras yo terminaba de recablear el cuadro de distribución. Levantó la mano derecha bajo la luz de trabajo. Mi padre llevó esto 41 años. Era maquinista. Cuando se jubiló, me lo dio y me dijo una cosa. «Guarda lo que importa.
deja ir el resto. Me incliné a leer la inscripción interior. Una fecha, 14 de marzo de 1962, y dos palabras, Ashford cumple. ¿Qué significa? Que los Ashford cumplen su palabra, guardan lo que construyen y guardan a las personas que se quedan. Deslizó el anillo y lo sostuvo a la luz, opaco y pesado. Cuando llegue el momento, esto va a la persona que se lo ganó, no a la persona que lo pide. Volvió a ponérselo y siguió dibujando, siempre diseñando, incluso a los 78, con los pulmones llenos de líquido. Enrique murió un martes de noviembre, 2 días antes de la primera nevada. Estaba en la cocina cuando escuché el silencio. La tos que había sido su compañera constante durante meses había parado. Lo encontré en su sillón, ojos cerrados, rostro tranquilo. La ventana estaba abierta 1 centímetro y a través de ella llegaba el chirrido del molino de viento, el mismo de siempre, salvo que ahora sonaba como una puerta que se cierra. Me quedé en el suelo junto a él durante mucho tiempo. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque Enrique me había enseñado que el duelo es algo que se lleva, no algo que se representa. Cuando me levanté, tomé su mano y deslicé el anillo de su dedo. Estaba cálido. Sus últimas palabras claras, 3 noches antes, habían sido: guárdalo donde puedan verlo. Me lo puse en el pulgar. Era demasiado grande para cualquier otro dedo. Luego llamé a la funeraria. El obituario salió el jueves. El viernes mi madre llamó. No había hablado con Diana en casi 2 años. Iris, cariño, acabamos de enterarnos de lo de papá. Papá. Le llamaba así cuando quería algo. El funeral es el sábado, dije. Vamos todos. Gonzalo y Bruno también. Pausa. Luego, con toda la naturalidad. ¿Alguien ha hablado contigo ya sobre la herencia? No. ¿Cómo estás? La herencia. 3 días después de su muerte, la primera pregunta real de mi madre era sobre el dinero. Mariana Voss llegó el viernes con una cartera de cuero y un sobre sellado. Enrique me contrató hace 8 años. Era metódico. Todo está en orden. Colocó el sobre en la mesa. Te pidió que te diera esto antes de la lectura. Mi nombre en la letra de bloque de Enrique. Adentro, una hoja de sus blocs amarillos. 3 frases. Mantén la calma, déjalos hablar. El papeleo ya habla. Llegaron el sábado. Diana en tacones inadecuados para un rancho. Gonzalo con un traje que no le quedaba bien. Y Bruno, mi hermano, 22 años. Con cara de quien espera que el viaje sea corto y rentable. No vinieron a la puerta primero. Pasearon por la propiedad, señalando el granero, los prados, el cobertizo. 20 minutos evaluando la vida de mi abuelo, como compradores en una jornada de puertas abiertas. Esa noche, Diana se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre la mesa, su postura de sala de juntas. Como familia, deberíamos hablar de las expectativas. Gonzalo tomó la palabra. Esta propiedad, las patentes, está por encima de los 100 millones. Tu madre es la única hija superviviente. Tenemos una expectativa razonable. Diana extendió su mano sobre la mía. Era la misma mano que no había saludado desde el coche. No me compartisteis, dije. Voz neutra, no enfadada, solo precisa. Me dejasteis aquí 10 años sin compartir vacaciones, cumpleaños ni llamadas. ¿Por qué ibais a compartir esto? Diana retiró la mano. La temperatura de la sala bajó 10 grados. A la mañana siguiente fui a ver a Mariana. Van a impugnarlo. Dirán que estaba confundido o que yo le influí. Pueden decir lo que quieran. Decirlo y probarlo en un tribunal son 2 cosas muy diferentes. Mi consejo: no digas nada. Deja que el documento hable. El funeral llenó la iglesia del pueblo. Diana pronunció un elogio de 3 minutos sobre un padre al que no había visitado en 15 años. Habló de lazos familiares que la distancia no puede romper. Los peones del fondo intercambiaron una mirada que capté de reojo. Después,
Vi a Diana trabajar la sala, moviéndose de grupo en grupo, bajando la voz. 20 minutos después, una vecina se me acercó. Tu madre mencionó que la mente de Enrique no estaba del todo bien hacia el final. Entendí lo que Diana construía, el relato de un anciano confundido y una nieta que lo controlaba. Influencia indebida. La ironía era suficiente para ahogar. La misma mujer que lo había abandonado 2 décadas sembraba dudas sobre su lucidez ante quienes lo habían visto defender derechos de agua en las reuniones del consejo hasta 6 meses antes de morir. Gonzalo me interceptó en el aparcamiento. Hemos contratado asesoría legal. Tenemos preocupaciones sobre la capacidad, sobre la influencia. Lo miré. El hombre que había llevado mi maleta al porche y se había alejado sin mirar atrás, usando ahora palabras legales para describir al hombre que había criado a su hija. Presentad lo que queráis. Hay una lectura formal el lunes. Lunes, las 9. La lectura tuvo lugar en el salón de la casa del rancho, elección de Enrique. 6 sillas en semicírculo. Diego y Pedro, los peones veteranos que Enrique había designado como testigos. Francisco Bolio, su amigo más antiguo, y a las 9:15, Diana con traje antracita, Gonzalo, un abogado de 45 años con maletín, y Bruno al final. La sala en silencio, salvo por el reloj de la repisa y el tenue chirrido del molino afuera. Mariana leyó despacio, del modo en que se lee algo construido para ser escuchado. El fideicomiso en vida revocable de Enrique Ashford, con fecha de enero de 2006 y enmendado en julio de 2013, establece lo siguiente. Todos los activos, incluyendo la propiedad conocida como Rancho Ashford de 1,142 hectáreas, todos los derechos de agua y la cartera completa de 14 patentes, valoradas en aproximadamente $100 millones, se distribuyen única e irrevocablemente a la siguiente beneficiaria. Hizo una pausa. Iris May Ashford. Sentí todos los ojos posarse sobre mí. La boca de Gonzalo se abrió. Bruno se echó hacia atrás como si lo hubieran empujado. Mariana continuó. Las siguientes personas quedan intencionalmente excluidas, con pleno conocimiento y sano juicio. Diana María Mercer, Gonzalo Roberto Mercer, Bruno Alan Mercer y los motivos, uno por persona. Para Diana. Mi hija abandonó a su hija menor a mi cuidado en agosto de 2007 y no realizó ningún esfuerzo significativo por criarla, visitarla ni mantenerla. Para Gonzalo, participó en el abandono y lo facilitó. Para Bruno, no tiene culpa personal, pero no fue criado en conexión con esta propiedad ni sus valores. Primera disposición, cláusula de no impugnación. Cualquier parte excluida que impugne el fideicomiso renuncia al pago simbólico del anexo B, 5.000 euros por persona, condicionado a la no impugnación. Una impugnación elimina incluso esa cantidad. El abogado de Gonzalo dejó el bolígrafo. Sabía lo que significaba. Segunda disposición. La capacidad del otorgante está atestiguada por una evaluación cognitiva de enero de 2006, una segunda evaluación 18 meses antes de la muerte y declaraciones juradas de 2 abogados independientes presentes en la firma, 3 profesionales independientes, 2 evaluaciones a lo largo de 7 años. Cualquier argumento de confusión o manipulación tendría que sobrevivir a un muro de documentación que Enrique había construido desde antes de que su nieta fuera a la universidad. El argumento de capacidad disminuida estaba muerto. El relato de influencia indebida estaba muerto. Habían llegado con arrogancia y un abogado contratado. Se habían encontrado con 8 años de planificación meticulosa. El silencio duró 8 segundos. Diana se levantó. La silla chirreó y su compostura se rompió. Esto es una locura. No puede dejarle todo a ella, me señaló. Era nada cuando llegó aquí. Le dimos a él a ella porque no teníamos otra opción. Sí teníais una opción, dijo Diego desde su silla,
tranquilamente, del modo en que la gente del campo dice cosas que no están a debate. Diana se giró al abogado. Haz algo. Señora Mercer, la documentación es extensa. Una impugnación sería extremadamente difícil de sostener. Estaba temblando. Y entonces llegó. La verdad que había tapado con silencio y distancia durante 10 años. Se giró hacia mí, ojos húmedos, mandíbula apretada, y lo dijo frente a todos. Eras la que podíamos permitirnos perder. La sala se quedó inmóvil. No silenciosa, inmóvil. Diego cerró los ojos. Pedro miró al suelo. Francisco Bolio sacudió lentamente la cabeza. Yo permanecí sentada en mi silla, junto a la ventana, con el anillo en el pulgar. Esa frase, que había escuchado por primera vez a través de la ventanilla de un coche con 9 años, pronunciada ahora frente a testigos que nunca la olvidarían. No me levanté, no alcé la voz. Él ya dijo que no, por escrito. La sala exhaló. Mariana asintió y continuó. Hay una disposición personal adicional. A mi nieta Iris, a quien di el anillo de mi padre la noche del 11 de noviembre. Este anillo, con la inscripción Ashford cumple y la fecha 14 de marzo de 1962, es tanto una herencia personal como una confirmación de intención. Se lo di a Iris porque es la persona que se quedó, que trabajó y que ganó el derecho a llevar este nombre. Que la presencia de este anillo en su mano sirva de testimonio de que mis deseos fueron comunicados directa y personalmente, sin coacción. Estaba en plenas facultades. No fui influenciado. Estaba orgulloso. Mariana levantó la vista. Tenía la mano derecha apoyada en el brazo de la silla, el anillo visible. 14 de marzo de 1962. Ashford cumple. Eso era lo que significaba guárdalos donde puedan verlo, no una exhibición, un recibo, prueba de entrega, documentado, atestiguado, específico, al estilo del ingeniero. El abogado de Gonzalo guardó el maletín. Bruno miraba el anillo en mi mano con una expresión que no podía descifrar, rabia, vergüenza, o la comprensión de que sus padres le habían mentido en todo. Diana estaba paralizada, el pañuelo arrugado en el puño. Había dicho lo que no debía decirse ante testigos que nunca lo olvidarían. Ninguna revisión lo borraría. Enrique Ashford había construido su máquina final desde más allá de la tumba y funcionaba exactamente como él la había diseñado. La lectura terminó. Nunca presentaron la demanda. El abogado de Gonzalo envió una única carta sobre mediación. Mariana respondió con un resumen de 3 líneas sobre la cláusula de no impugnación y las atestiguaciones de capacidad. La carta nunca fue contestada. El pago simbólico quedó sin cobrar y revirtió al fideicomiso. No vendí el rancho. Diego y Pedro se quedaron. Terminé mi título de ingeniería a distancia, lancé mi empresa desde el taller, donde Enrique me había enseñado a soldar, y registré 3 patentes más en los primeros 2 años. Pero de lo que más orgullosa me siento no es de la empresa. 18 meses después de la lectura, creé la Fundación Esperanza Enrique Ashford, aprendizajes en oficios, apoyo habitacional, y tutoría para jóvenes que salen del sistema de acogida. El rancho acoge un programa de verano cada julio, 8 chicos, 6 semanas, trabajo práctico con caballos, soldadura e ingeniería básica. El mismo camino que Enrique me dio a mí, menos el abandono. El taller sigue oliendo a cuero de silla y aceite de máquina. El molino de viento sigue girando. Y cada chico que cruza esa puerta recibe la misma primera instrucción que yo recibí hace 22 años. Una llave, un taburete y una voz en mi memoria. Trabajarás. Trabajar es como dejas de ahogarte. Mi abuelo nunca me dio nada. Me enseñó a ganar el derecho a conservarlo. Y luego me enseñó la parte más difícil. Cómo pasarlo adelante. Esa es la única herencia que importó de verdad. Si alguien te crió cuando no tenía por qué, díselo hoy.
Gracias por estar aquí con Historias en Calma. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo.